Buenas tardes a todas y a todos. Voy a intentar, después de tantas emociones, intentar hablar de esta iniciativa legislativa, de algo también, un problema muy sensible y que desde el Grupo Parlamentario de Podemos, para nosotros es un eje fundamental, el poner a las personas de sus problemas reales, ponerlos en hincapié en este Parlamento y que entre todos y todas seamos capaces también de poner soluciones reales y eficaces a los problemas de las personas vulnerables, las que están pasándolo mal. Este es nuestro compromiso y esperamos y estamos convencidos que también es el de todos ustedes, de todas y todos los que estamos presentes en este Parlamento. Hablamos de un bien básico, hablamos de suministros de energía, de agua, hablamos de electricidad, de gas y de agua. Bienes básicos que no están al alcance de todos y que el hecho de que esto suceda coloca a muchos ciudadanos en situación de exclusión social, lo que ocasiona múltiples problemas sociales para estos hogares con consecuencias dramáticas. Las grandes desigualdades sociales que en los últimos años se han acentuado con las políticas impuestas a todos los ciudadanos han ocasionado que muchas personas se encuentren en esta situación. Una situación que va más allá de la falta de ingresos. Los pobres no solo son pobres económicos, sino que en ellos inciden otras circunstancias, otras situaciones que les afectan a sus aspectos básicos. Aquellos que les permite tener una vida digna y que evita esa exclusión social. Una situación complicada de resolver cuando se produce y que las consecuencias que se producen en las personas son muy complicadas. La pobreza energética existe y requiere una visión específica. Hoy veíamos en prensa datos en que el Instituto Nacional de Estadística para 2015 hablaba de las dificultades de los hogares canarios. Hablaba de la dificultad de llegar a fin de mes y que en Canarias supone un 35% en el 2015. Una tasa que ha aumentado un 15% con respecto a 2014. El 67% no puede afrontar gastos imprevistos y el 10,5% de los canarios y canarias no pueden permitirse comer carne o pescado. El 18,1% de los canarios se ha visto obligado a retrasar pagos relacionados con la vivienda. Hablamos de electricidad, hablamos de agua, hablamos de gas. En Canarias, 778.000 personas están en riesgo de pobreza y 215.000 personas están en pobreza severa. Estos datos nos ponen los pelos de punta. ¿Y qué es la pobreza energética? Es la situación a la que se enfrentan los hogares y que encuentran dificultad en hacer frente al pago de estos suministros de electricidad, gas y agua. Elementos que inciden en que se encuentren en esta situación por diferentes motivos. Uno de ellos es por tener ingresos insuficientes, es decir, que impiden poder hacer frente a todas las obligaciones de pago por mantener un hogar. Pero esta no es la única causa. También hablamos de los precios y las tarifas eléctricas, y del gas y del agua. El precio de la energía en Canarias es cara y ha ido subiendo en estos últimos años. Según un estudio de Comisiones Obreras, denominado Cartografía de los Recortes, el recibo de la luz se ha incrementado en un 52% desde 2009 hasta 2014. Mientras esto sucede, las eléctricas que operan en España han ganado más de 56.000 millones de euros en este periodo. Es decir, un beneficio neto de 20 millones de euros al día. Por eso, aquellos hogares que antes no sufrían de pobreza energética, aunque no hayan bajado sus ingresos, hoy la sufren. Desinformación sobre las diferentes tarifas que pudieran favorecer la disminución del recibo también puede afectar a las tarifas y a los precios que tienen que pagar. Otra causa son los consumos, los hábitos de consumo, las situaciones estructurales de las construcciones de los hogares donde están estas personas pueden también incidir en esta pobreza energética. Es lo que llamamos y por lo que tenemos que luchar la eficiencia energética. Por tanto, esta situación se da en muchos hogares. Al ver que no solo es un tema económico, evidentemente afecta a los miembros de las familias que están en paro, agravados con los que no tienen ninguna prestación ni ninguna ayuda, y aquellos parados de larga duración. También a los hogares donde viven ancianos, hogares donde hay personas enfermas o con trastornos, también a familias monoparentales. Hoy hemos hablado aquí de las familias numerosas y se hablaba de las familias monoparentales y hemos hablado de ayudas a estas familias, pero yo quiero recordar que no todas las familias numerosas tienen una situación de vulnerabilidad. Y en este caso cuando hablamos de pobreza energética hablamos de familias en situación de mucha vulnerabilidad.
También no solamente hablamos de personas que están paradas y sin prestaciones, sino también hablamos de trabajadores pobres, trabajadores que están en precario y que tienen unos sueldos y unas retribuciones muy bajas. Estas personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social es sobre los que tenemos que actuar de forma eficaz para evitar esta situación. Cuando un hogar se encuentra de esta manera, con pobreza energética, las consecuencias para la familia son dramáticas. En cualquier familia donde los gastos superan los ingresos, se empiezan a eliminar aquellos gastos que se entienden que no son vitales, como pueden ser las salidas, con lo cual repercute en la vida social de la familia, de los jóvenes, de la infancia, en la compra de ropa, en calzado, en los libros de texto, se deja de tener internet, se deja de comprar la bombona de gas, se deja de pagar la luz, se deja de pagar el agua y, por último, también se deja de pagar la vivienda, el alquiler o la hipoteca. Según Cáritas, las principales consecuencias en los ámbitos de vida cuando las familias se encuentran en esta situación, que repercuten evidentemente en sus condiciones de vida dignas y de salubridad, empiezan por determinarse en los hábitos de limpieza personal, de higiene personal. Se abandonan, aunque se buscan alternativas, y en muchos casos se habla de cómo acuden familias a centros deportivos o a centros de trabajo para poder asearse. Se incrementan las solicitudes de alimentos precocinados, algo que cuando estábamos haciendo esta PNL y ese estudio para poder presentarlo aquí, nos llamaba la atención cómo las familias, nos dice Cáritas, que cuando acuden a solicitar alimentos, piden estos alimentos precocinados para evitar el consumo energético de elaboración de alimentos, de tenerlo durante muchas horas que cocinar y que en el microondas se pueden hacer estos alimentos de mucho más rápido y, por tanto, con menor consumo. Aparecen tensiones en la convivencia entre las familias. Se producen enfermedades, tanto físicas como mentales, situaciones de estrés. Y se producen otros hechos, que es como que algunas familias intenten buscar hasta enganches ilegales para poder tener energía. Todas estas consecuencias, señores diputados, señoras diputadas, nos llevan a muchas personas a esa exclusión social, personas que se alejan de la sociedad, que desconectan, que empiezan a ser rechazadas. Unas consecuencias que al final son muy difíciles de revertir y que presupuestariamente nos va a costar más a toda la sociedad recuperar a estas personas que actuar ante la pobreza energética. Por ello es indispensable que actuemos en esta situación. Los suministros básicos deben ser un derecho, un bien común, y nos corresponde a nosotros dar esas soluciones. Y las soluciones deben ser reales y eficaces. ¿Y cómo podemos actuar? Podemos actuar con un enfoque correctivo, es decir, con medidas urgentes, paliativas, selectivas a aquellos hogares con mayores dificultades para evitar los cortes de suministro y para que esa incapacidad de adquisición de estos suministros puedan remediarse de forma inmediata. También podemos actuar con medidas preventivas, que son aquellas que promueven un uso sostenible de la energía, un uso más racional, articular las medidas de eficiencia energética, modificando estos hábitos de consumo e informar y aplicar acciones para modificar las tarifas y las formas de ahorro energético. Pero también hay una lucha contra la pobreza energética con un enfoque mucho más transformador, que es el cambio de modelo energético, tan necesario. Se requieren planes territoriales que pongan al servicio de todos y todas lo que consideramos un bien común, la energía y el agua. La autosuficiencia, aún con una inversión inicial, daría lugar a la eliminación del gasto de consumo, unas políticas que no se han fomentado, sino todo lo contrario, y de la que ya hemos hablado en este Parlamento, y cuando presentamos una PNL, y de la que nos alegramos, fuimos todos capaces de aprobarla por unanimidad, para instar al Gobierno del Estado a favorecer el autoconsumo y la autoeficiencia. Unas medidas que a largo plazo solucionarían una mayor incidencia, sobre todo en aquellos hogares vulnerables en los que tienen los problemas de suministro energético. Hasta ahora las acciones que se han realizado mayormente han sido correctivas, es decir, paliativas, estas primeras que hablamos de emergencia, de urgencia. Y el problema es que no han sido o han resultado ineficaces. Por otro lado, se han adoptado acuerdos en muchos ayuntamientos y otras instituciones con compañías que suministran energía y agua en Canarias, pero esto depende de la voluntad de estas empresas suministradoras, y dejar en manos de esas voluntades estos acuerdos y esta situación de vulnerabilidad nos parece un poco grave. Las directivas europeas, tenemos dos directivas que establecen, una de ellas un mandato para garantizar una protección adecuada a los consumidores vulnerables de energía eléctrica, y otra directiva
que también establece que nos aseguremos que los consumidores vulnerables de energía eléctrica tengan acceso a los beneficios que supone una mayor eficiencia energética. En el Estado tenemos una ley, la Ley 24/2013 del sector eléctrico, que también regula a los consumidores vulnerables y un bono social, pero esta ley no define las características sociales de consumo y de poder adquisitivo para ser considerado un consumidor vulnerable. La remite a una normativa de desarrollo que se suscribirá a personas físicas a su vivienda habitual. A la espera de este desarrollo, que todavía no se ha producido, hablamos de una ley de 2013, la disposición transitoria décima concede de forma transitoria ese derecho a beneficiarse a la tarifa del bono social a consumidores con unas características determinadas. Y estas características son los que tengan potencia contratada inferior a 3 kilovatios, los consumidores de más de 60 años que sean pensionistas por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y que perciban cuantías mínimas, a consumidores que sean de familias numerosas y a consumidores con todos los miembros en paro. Como ya se ha expuesto en toda la exposición que he hecho, la realidad no solo afecta a estas personas. Las familias que se encuentran en esta situación no se pueden enclavar en estos parámetros que se dan en esta normativa estatal. Por tanto, estamos dejando a muchas personas atrás que sufren día a día la pobreza energética. No se tiene en cuenta la renta ni el impago de gastos de suministro sobre su renta, es decir, la capacidad de gasto que tienen las personas. Por tanto, es una norma para nosotros insuficiente, pero lo más grave es que sobre todo es ineficaz, porque dentro de este bono social debe solicitarse por Internet. Y en las situaciones descritas que hemos hablado, podemos ponernos en situación de cuántas familias que estén en esta situación pueden solicitar estas ayudas por Internet. ¿Cuántos tienen ordenador, señores? Y algo más grave, tenemos un dato. En los últimos años, el bono social ha descendido un 17% en las solicitudes. Es evidente que la pobreza energética no ha descendido, todo lo contrario, ha aumentado. Por tanto, estos datos vienen a revelar la ineficacia de estas medidas. Está en nuestras manos, por tanto, poner soluciones. Por ello presentamos esta iniciativa legislativa con el compromiso con las personas, donde pretendemos que entre todos y todos podamos mejorar y hacer una norma que ponga fin a estas situaciones dramáticas, que los ciudadanos encuentren en este Parlamento, en todos nosotros, la sensibilidad suficiente y el compromiso para que los más vulnerables puedan salir de esta situación. Estamos convencidos de que compartimos esta misma idea. ¿Qué proponemos en esta iniciativa legislativa? Pues proponemos que para paliar esta pobreza energética ayudemos a todos los canarios que están en pobreza severa, aquellos que suponen un 10% de los canarios, aquellos que perciban PSI, aquellos que los servicios municipales cataloguen como hogar vulnerable, para que todos puedan tener una ayuda y salir de esta situación que en muchos casos es transitoria y que, por tanto, evitemos que lleguen a la exclusión social. Que estas familias perciban ayudas para pagar los suministros que varíen en una horquilla porcentual, dependiendo de su situación, entre un 20 y un 100%, dependiendo de la situación de los hogares en relación con los estándares del Instituto Nacional de Estadística sobre su situación de pobreza. Apoyar estas medidas correctivas o paliativas con otras medidas preventivas, donde las comunidades autónomas, en colaboración con las administraciones locales, aprueben un plan de medidas de eficiencia energética en la que se priorizará las acciones en hogares vulnerables. Medidas sobre acciones destinadas a adecuar la potencia contratada de los hogares, reducir el consumo, en el cambio de los hábitos de consumo y, por tanto, reducir las facturas eléctricas. Una iniciativa legislativa que pretende llegar a todos y a todas, las que realmente lo necesitan. Una iniciativa que esperamos tomen en consideración para debatir en este Parlamento las soluciones que todos podamos aportar, proponer a todas estas familias que esperan de nosotros eso, soluciones. Señores parlamentarios, no dejemos a nadie atrás, seamos eficaces, paliemos el drama de la pobreza, apostemos por las personas y no hagamos llegar un mensaje de que no podemos cambiar la realidad, porque si hay voluntad, podemos cambiarla. Garanticemos el suministro eléctrico a las familias que necesitan este apoyo hasta salir de esta situación en que se encuentra. Garanticemos la financiación de los derechos básicos. No podemos dejar todo a la voluntad de las empresas suministradoras de electricidad, gas y agua. No puede haber recuperación económica, señorías, si hay mayores desigualdades en este país y en Canarias. No puede haber recuperación si la gente está peor. Les pedimos que actuemos ante esta situación injusta y hagamos que la situación de las personas sea algo mejor. Y me van a permitir que termine con una frase del Papa Francisco que me parece muy apropiada para esta iniciativa legislativa. Los derechos humanos se violan no solo por el terrorismo, la represión, los asesinatos, sino también por la existencia de condiciones de extrema pobreza y estructuras económicas injustas que originan las grandes desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.